Yo regreso a Maracay a los 6 meses por problemas políticos que estuve dentro del canal donde trabajaba, por mi posición. Tuve como una especie de persecución por pensar diferente, tuve amenazas, no conseguí trabajo más en Caracas, lamentablemente. Robert Antonio Barbosa es un periodista y emprendedor venezolano que, debido a la crisis en su país, decidió migrar al Perú en busca de nuevas oportunidades. Nacido el 13 de agosto en La Victoria, estado Aragua, Barbosa inició su carrera en el teatro a los 13 años y posteriormente incursionó en la televisión regional venezolana, participando en programas como Chamos al Control y Conexión Juvenil. Además, trabajó como locutor y productor en Vida 96.7 FM. Tras su llegada al Perú, Barbosa continuó su labor en el ámbito de la comunicación y el emprendimiento. Ha compartido su experiencia como migrante en diversas plataformas y ha trabajado en iniciativas para integrar a la comunidad venezolana en el país andino. Comencé a estudiar periodismo en la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. O sea, yo realmente quería estudiar actuación. O sea, eso es lo que yo realmente quería. Mi papá me decía como que estudia algo que realmente, o sea, como que te dé realmente este tema económico o sea, una carrera de verdad, pues, porque para mi papá la actuación no era una carrera ni eso era una carrera de verdad. O sea, él quería que yo fuera a la universidad. Y yo hago todo el proceso de OPSU y me salen las carreras. Y en eso me salen artes dramáticos, comunicación social en periodismo, diseño gráfico, ¿no? Todas esas opciones que te dan. Y yo decido, obviamente, elegir periodismo. Pero la única carrera, por lo menos en Maracay, donde daban esa carrera, era en la Universidad Bicentenaria de Aragua, en la UBA. Y obviamente era bastante costosa la carrera. Y mi mamá me dijo, no, mira, no, es casi imposible que tú estudies ahí, así que escoge otra carrera, porque no vamos a poder pagarte esa carrera. En San Juan de los Morros aperturan la carrera de comunicación social en la Universidad Rómulo Gallegos. De hecho, yo me gradué en la primera corte de la carrera de la universidad. Mi mamá tenía un amigo, ese amigo nos hizo como un enlace con alguien de la universidad y me dieron el cupo. De hecho, era el último, esa sección que se abrió, era como esa sección de todas esas personas que entran como por apoyo de amigos. Y esa sección 5 se abre gracias a todos estos enlaces que hay a nivel de rectorado de la universidad. Comencé a estudiar ahí en el año 2012 la carrera de comunicación social, pero yo siempre decía, bueno, yo voy a estudiar comunicación social en periodismo porque es lo que me gusta, es lo que más se parece a lo que yo estoy enfocado, que es hacer televisión, prensa, buscar lo que es la noticia, buscar la información, ¿no? Y se parecía mucho a lo que yo quería, que era estar en televisión o detrás de cámara, como producción y todo el tema. Comencé a estudiar. Yo vivía en Maracay, pero viajaba todos los días a San Juan de los Morros. Ya en el 6º semestre comienza una travesía loquísima porque yo comencé a estudiar, o sea, vivía en Maracay. Mira, estudiaba desde 7 de la mañana a 2 de la tarde en San Juan de los Morros. De 7 de la mañana a 2 en San Juan de los Morros. Yo viajaba de Maracay a San Juan. Y de San Juan me iba a Caracas a hacer pasantías universitarias. Y llegaba a mi casa a las 8 de la noche, 9 de la noche. Entonces estaba en Maracay, 7 de la mañana, me paraba a las 5 de la mañana, mi papá me dejaba en la encrucijada de Turmero, de ahí agarraba un carro hasta San Juan, de San Juan agarraba a Caracas y de Caracas de nuevo a Maracay. Eso lo hice durante como un mes más o menos, hasta que yo le dije a mi mamá, no, mira, me voy a reventar, yo creo que la mejor decisión es que yo me vaya a vivir a Caracas, termine de hacer mis pasantías en Caracas y ya luego cuando ya esté todo casi terminado, yo me regreso a Maracay y así pasó. Yo siempre había querido irme a Caracas, siempre, pero claro, Caracas es una ciudad tan peligrosa, grande, yo tenía apenas 19 años y claro, para mi mamá y mi papá soltarme en la ciudad fue como que, de hecho el día que ellos me dejaron, eso fue una lloradera porque como que, oye mira, Robert se va a quedar en Caracas, cómo le va a ir, no sé qué, todo el tema. De hecho que yo siento que esa fue mi primera migración donde me pegó muchísimo. Yo creo que Dios me preparó cuando me fui a Caracas porque a mí también me pegó mucho estar lejos de mi familia, a pesar de que estábamos a 1 hora, porque de Maracay a Caracas es 1 hora y algo. A pesar de todo eso, a mí sentimentalmente me dolió estar lejos de mi familia. Yo regreso a
Maracay a los 6 meses por problemas políticos que estuve dentro del canal donde trabajaba, por mi posición. Tuve como una especie de persecución por pensar diferente. Tuve amenazas, no conseguí trabajo más en Caracas, lamentablemente. Felizmente pude graduarme. Ya estábamos en la plena crisis económica venezolana. De hecho, recuerdo que cuando yo me graduó, salimos de la graduación y a mi mamá se le despegan los zapatos en la universidad, saliendo del acto de graduación. De hecho, yo no tuve así. Sabes que normalmente en Venezuela tú te gradúas, vas, celebras, comes, ¿no? O sea, esa situación estaba tan difícil que nosotros fuimos a la casa. Mi mamá me acuerdo que hizo como unos bistecs con yuca y eso comimos en la casa. Claro, yo sé que mi mamá y mi papá como que no querían que fuera así porque yo me esforcé para estudiar, a pesar de que estuve como a punto hasta de abandonar la carrera por todo lo que vivía el país. Yo de hecho me saqué mi pasaporte como con aras de si salía una beca poder irme y comenzar en otro lugar. Pero yo me mantuve porque yo decía, yo quiero graduarme en Venezuela, yo necesito sacar mi carrera aquí, necesito ejercer algo en Venezuela y lo logré. De hecho, mi tesis tuvo una mención especial dentro de la universidad. De hecho, hace poco me enteré, una amiga que estaba en la universidad fue a la biblioteca de la universidad y se han llevado mi libro, el libro de la tesis que tú dejas en la biblioteca, alguien se lo llevó para un antecedente y no lo regresó más. No está el libro en la universidad y eso esta semana me dejó así como que, o sea, la única prueba de mi libro no está, con lo que yo obviamente me esforcé porque fue una investigación de 1 año y medio a nivel digital, de cómo fue el cambio del periodista al mundo digital. En eso se basaba mi tesis. Yo decía, bueno, pero es que todo nos está llevando al mundo digital. Entonces yo comencé a estudiar marketing digital en Venezuela, comencé a formar emprendedores con el tema digital, pues y aquí estoy. Ahora trabajo con redes sociales. Mi mamá y mi papá siempre se esforzaron para que a mí no me faltara nada. Dentro de lo poco que ellos tenían, pues me lo daban. Sin embargo, yo siempre también buscaba como de alguna otra forma ayudarlos. Yo de hecho tenía 3 becas, Jessica. Yo tenía la beca de la universidad, la beca del Estado de Aragua y una beca que era como a nivel nacional. Yo tenía 3 becas y con esas becas yo me ayudaba para justamente pagar pasajes, sacar copias, que esa es la vida del estudiante universitario, sacar 1000 copias en el día para hacer trabajo, porque sabes que el tema de los libros son carísimos. Había situaciones en las que me limitaba, decía, no me voy a comer esto porque sé que vienen gastos más adelante, me tengo que organizar económicamente. Yo pasaba, creo que el 40% de mi vida durmiendo en el autobús. O sea, yo aprovechaba cuando el autobús iba de Maracay a San Juan, dormía, descansaba. De San Juan a Caracas aprovechaba y descansaba una hora y media más. Y así era de regreso. Y terminaba de descansar ya cuando llegaba a mi casa tardísimo. De hecho, una vez venía de San Juan de los Morros, nos roban en el autobús. Y claro, era tardísimo, mi mamá, habían pasado ya las 8 de la noche, mi mamá no sabía nada de mí. Y yo llego tardísimo porque claro, la gente se bajó del autobús, tuvimos que ir a la comisaría y todo. Claro, me había quedado sin teléfono, nos robaron las cosas que teníamos como estudiantes. Y todos preocupados en casa, yo llegué a mi mamá como a las 10 de la noche ya agotado, cansado de toda la situación que habíamos vivido ese día. Y lo que hice fue llorar porque dije, o sea, me quedé hasta sin teléfono. O sea, no tengo ni siquiera nada para comenzar otra vez. O sea, porque al final el teléfono era como una herramienta de comunicación, algo básico como para un estudiante de comunicación social en Venezuela. Y nada, pues nos dejaron sin nada en ese momento. Pero sí, era bien difícil. Yo hubo un momento donde me cansé, pero yo sabía que iba a valer la pena. O sea, yo siempre estaba seguro que ese esfuerzo que yo estaba haciendo iba a valer la pena. Yo creo que si vuelvo a estudiar o la vida me permite regresar al tiempo, yo haría esa misma ruta, porque me enseñó a valorar muchas cosas. ¿Por qué decides emprender tu viaje hacia Perú? Sí, mira, de hecho, cuando cuentas eso me hace acordar mucho a mi hermana menor, porque cuando ella migra de Venezuela, ella migra en el mes de julio, y en el mes de julio es donde cierran las clases escolares en Venezuela. Eso fue en el 2018. Entonces, claro, ella se viene a Perú, justamente mi papá, bueno, vénganse ya. La primera semana de julio salen de Venezuela. La siguiente semana era la graduación de mi hermana. Era su graduación de bachillerato. Y mi hermana, el día de su graduación, yo estaba con ella montado en un autobús, ella vendiendo pan y yo chocolate. Y ella decía, veía los estados de WhatsApp de sus amigos y decía, mira, ya empezó mi graduación. Y estábamos ella y yo sentados en un autobús, viviendo ese momento, ella vendiendo en la calle, ella y yo juntos vendiendo en la calle. Y yo sí lo pude disfrutar, ella no. Y yo sé que como ella, muchos jóvenes venezolanos lo vivieron. Y yo sé que para ella fue fuerte, pero para mí aún más, porque dije, qué triste que muchos jóvenes como ella no pudieron vivir una graduación digna, como todo uno se la merece, que llegues a la meta y te reciben, te aplauden, te felicitan. Muchos jóvenes como mi hermana no lo pudieron vivir. Perú yo creo que fue un boom.
Vengo porque justamente habían sacado una información de que iban a comenzar a validar los títulos venezolanos a Perú, y yo tenía varios amigos que vivían en Venezuela y ya estaban viviendo en Perú en el año 2017. Estaban recién llegados como en octubre. Y yo digo, bueno, nada, me voy a Perú porque es el país uno que está abriendo las puertas a los venezolanos. Y nada, pues comencé a investigar, comencé a ver videos de YouTube, conocer un poco la historia de Perú, la moneda, ver videos que hacían los blogueros venezolanos en Perú, ver cómo era el tema de la sociedad. Y me gustó, o sea, me gustó la interacción que había entre los peruanos y los venezolanos en ese momento, en el año 2017. Y dije, nada, aquí es. Comienzo a vender todo, Jessica, las pocas cosas que yo tenía en Venezuela para completar con mi pasaje. Mi papá me ayudó. Después me estafaron con un dinero para poder venir. Tuve que volver a recoger ese dinero. De hecho, cuando yo me vine, hay un amigo en Ecuador que me regaló $40. Me dijo, Roberto, te lo voy a regalar por todo lo que tú me ayudaste en Venezuela. Entonces pasé en Ecuador como 3 días y de ahí seguí mi camino hacia Perú. Me vine solo, no me vine en compañía como muchos lo hicieron. De hecho, aquí en Perú solamente conocí a una sola persona, César Alfonso, me ayudó en ese entonces. Estuve unos días ahí en Breña, donde caminé bastante buscando trabajo. Yo aspiraba a cosas menores. Yo decía, nada, lo que yo consiga para mí es perfecto porque voy a poder tener un trabajo. Yo de hecho iba siempre a una pastelería, a un restaurante y a una discoteca, a ver si había una vacante disponible en esa semana, y nunca se desocupó una vacante. Y un amigo de mi papá que vivía en Chorrillos me dice, mira, si quieres te vienes a Chorrillos porque por aquí he visto como que hay más oportunidades. Vente y aquí consigues tal vez un trabajo mejor. Y entre la búsqueda de ese día que llegué, veo que decía, se busca profesor de comunicaciones. Yo no sé por qué yo entendí que comunicaciones era como comunicación social. Y dije, nada, este cargo es para mí. Entonces yo voy al colegio y le digo, mira, yo vengo por el cargo de comunicaciones al director. Y él me dice, ya, pero tú eres profesor. Y yo le digo, no, pero soy comunicador social. Y él me dice, no, mira, lo que pasa es que comunicaciones es como decirle a nosotros castellano, lengua. No te va a servir dar esta carrera. Pero me dijo, ¿tú crees que pudieras dar un curso de oratoria para los jóvenes? Porque quiero fortalecer la oratoria en los jóvenes. Yo le digo, dale. Pero no era solamente dar clases de oratoria, porque yo, mira, daba clases de oratoria, limpiaba el colegio y pintaba el colegio, porque llegué en el mes de febrero, en esa época cuando estaban trabajando, en enero, febrero. Yo limpiaba el colegio, salía de mis horas laborales y limpiaba el colegio con la persona que le tocaba limpiar. Pintaba el colegio, lijaba las paredes, y muchos otros profesores decían, pero ¿por qué ponen al profesor a hacer otras cosas que como que no le corresponden? Pero nada, yo lo hacía porque realmente necesitaba el trabajo. En el mes de marzo comienzan las clases y pues me desempeñé un tiempo dando clases de oratoria y dicción a jóvenes peruanos en un colegio privado en el Perú. Y nada, comencé a dar clases, ahí me desempeñé 3 meses, salió una oportunidad de trabajar en una radio venezolana muy conocida en ese entonces, y me fui a esa radio a poder ejercer mi carrera con mucha emoción. Y en ese entonces ya existía Ginger, porque a Ginger la conozco en el colegio donde estaba trabajando. De hecho, ella era la única joven, o sea, de mi edad, de 20 y tantos, con la que yo podía establecer conversación, porque los demás eran puras personas mayores. Entonces, en esas conversaciones que yo tengo con Ginger, porque el tema de la documentación a mí me costó muchísimo porque no tenía laptop, y Ginger me presta su laptop para yo poder avanzar mis documentos, y pues ahí comenzamos a conocernos, a hablar, y pues ella me brindó muchísimo el apoyo cuando estuve en ese colegio. Entonces, de hecho, yo me emociono, pues bueno, nada, voy a tener a esta amiga aquí que me va a ayudar con todo este tema, pero resulta y pasa que ella le sale una oportunidad mejor en otro colegio y se va, y me deja sola en el colegio. Y yo me quedo solo trabajando ahí. Yo dije, ¿ahora qué voy a hacer yo? Que Ginger se fue a otro colegio y no tengo ni siquiera un acto para poder avanzar mis trabajos. La meta era como que mi papá me dijo, vete tú adelante, estudia el terreno, y si tú ves que la cosa está chévere, yo me voy a los 3, 4 meses, y fue así. Mi papá llegó en abril, yo le dije, papá, vente que aquí algo hacemos, vente. Mi papá se vino a Perú en el año 2018, en el mismo año que yo, a los 4 meses, y pues comenzó a trabajar. También en una empresa de vigilancia, y nada, pues ahí nos apoyamos mutuamente. Mi papá y yo, con el apoyo de Ginger, conseguimos un crédito para poder comprar los pasajes para mi mamá y mis hermanos, y de ahí ellas se vinieron, y pues ya estábamos todos juntos con Ginger, mi hermana pequeña, ya estábamos parte de la familia aquí en Perú cuando llegamos. Cuando conozco a Ginger, yo le pregunto, ¿tú tienes amigos venezolanos? Y me dicen, no, tú eres el primer venezolano que conozco. O sea, sí he visto varios venezolanos en Perú y veo que venden sus tisanas, me dice su bomba, no sé qué.
pero tú eres mi primer amigo venezolano. O sea, no conozco otro venezolano fuera de ti. Nada, comenzamos a salir, ella me preguntaba muchísimas cosas de Venezuela. Yo le preguntaba a ella, ¿qué sabes tú de Venezuela? O sea, ¿qué has escuchado? Me dicen, lo único que sabemos en Perú de Venezuela es lo de Simón Bolívar. Pero de resto, que tienen petróleo. De resto, es como que lo más famoso de ustedes a nivel de historia que nos enseñan en los colegios. Y nada, o sea, sí, no hubo choque cultural, porque Gigi era una mujer muy inteligente, ha sabido interactuar muy bien con la comunidad venezolana también, se ha integrado justamente con mis amigos, con mi familia. Al principio, o sea, tal vez le chocaba el tema como nosotros somos bien bulleros, bien salidos, como que a veces no respetamos la privacidad y tú sabes que el peruano viene a ser un poco más cerrado, más conservador. Y nosotros somos unas personas que interactuamos, mira, sí, dame que tus medias, yo me las pongo. Entonces Ginger siempre ha sido muy cuidadosa con sus cosas. Tal vez creo que al principio eso fue lo que más le chocó, el no ser tan abierta con la familia. Pero al final comenzó a entender que era parte de nuestra cultura, era parte de nuestra nacionalidad, era parte de lo que somos. De hecho, Ginger al principio me decía, mira, no me gusta que a las mujeres les digas bebé ni mi amor. O sea, me parece mal que yo esté contigo y tú a una mujer le digas bebé o le digas mi amor. Y yo decía, bueno, sí, tienes razón y por respeto, de hecho ya yo no todo el mundo lo uso, por respeto a ella, porque no es que le incomode o le cele, pero entiendo la posición y es válido. Porque es verdad, o sea, tu amor o es tu mamá o es tu esposa o es tu novia. Pero tú sabes que nosotros hasta la señora de la bodega le decimos mi amor y le decimos bebé. Entonces Ginger se me decía, no deberías decirle a la que vende en el puesto pan con palta, mira mi amor, no, o sea, porque a ella le incomodaba un poco eso. De hecho, la primera comida que Ginger me prepara es un arroz con pollo. Un arroz con pollo y yo le digo a ella, ¿qué estás haciendo? Arroz con pollo. Y le digo, no, pero eso no es arroz con pollo, ¿qué es eso verde que le estás echando? Digo, bueno, yo no me voy a comer eso, le digo, porque yo no como espinaca. Y me dice, pero prueba. Le digo, no, pero es que ¿qué estás haciendo con esa comida? Eso no es arroz con pollo. Entonces le muestro una foto del arroz con pollo de Venezuela y le digo, ve cómo, no, eso es arroz a la jardinera. Y yo le digo, no, eso que tú estás haciendo no es arroz con pollo, nada. Me comí ese arroz con pollo, esa fue de hecho la primera comida peruana que ella me preparó. Y nada, me encantó el arroz con pollo peruano. No lo conocía, de hecho con la papa a la huancaína, que tampoco nunca la había probado, lo hice. De hecho, Ginger se burla mucho porque cuando ella vivía en un cuarto y yo vivía en otro cuarto. Pero ella siempre en las mañanas pasaba, ella me pasaba buscando y de ahí nos íbamos caminando al trabajo. Entonces ella siempre se daba cuenta que yo preparaba lo mismo, era pasta con carne molida, porque era lo que yo sabía preparar, yo no sabía cocinar, Jessica, nada. De hecho, eso es una de las cosas que yo siempre reclamo a mi mamá porque mi mamá nos hacía todo y justamente por la dinámica de trabajo que yo tenía y de vida, mi mamá siempre trataba de traerme la arepa lista, el desayuno listo, el almuerzo, todo. Entonces yo no sabía cocinar y yo lo que aprendí a cocinar era arepa, panqueca, pasta con carne molida y que un pollo guisado. Entonces ella dijo, no, mejor yo me voy a venir temprano, te cocino, hacemos comida para los dos y ahí te llevas una comida de verdad. O sea, porque eso no es comida. Entonces yo lo que hacía era la carne, la ponía a sofreír, le echaba salsa de tomate, sal y listo. Eso para mí era carne molida. La ligaba con la pasta y eso era todo para mí. Mi abuela tiene un accidente en Venezuela, en su rodilla, la cual siempre ha sufrido. Se cae, se la lastima. En Venezuela la operación salía como en $10.000, Jessica, carísima. Y yo le digo a mi mamá, averiguamos aquí en Perú como cuánto salía que sí en $2.000, o sea, muchísimo menos de lo que valía en Venezuela. Y yo le digo a mi mamá, mamá, ¿qué te parece si vas a Venezuela, buscas a mi abuela y a mi abuelo, se vienen a Perú, operamos a mi abuela aquí en Perú y después que pase su tema, que se regresen? Mi mamá, sí, pero es que, yo digo, mamá, no importa, yo te presto el dinero para que vayas y vengas. O sea, pero no podemos dejar a mi abuela así como en el aire. Entonces mi mamá se va a Venezuela por carretera, busca a mi abuela y se la trae a Perú con mi abuelo. En el camino venía todo venía perfecto. De hecho, no sabemos, o bueno, los destinos de Dios, mi tía vive en Colombia. Y el autobús decía hacer una parada como de 3-4 horas en Bogotá, donde vive mi tía. Mi tía se reencuentra con mi abuelo y con mi abuela en ese tiempo de espera en Bogotá y siguen su camino rumbo a Perú. Mi mamá me dice que en el camino mi abuelo venía muy feliz conociendo los países, bueno, Bogotá, el frío, venía en Ecuador. Mi mamá me dice que mi abuelo parecía un niño. Decía, cómprame chocolate, cómprame helado, cómprame galleta. Y mi mamá todo le consintió en el camino.
Cuando entran a Perú, mi abuelo se comienza a descompensar de salud. Y mi mamá transcurren las 12 horas, porque el viaje de Lima, de Tumbes a Lima, son 21 horas. Transcurren 12 horas y ahí comienza mi mamá a escribirme. Me dice, mi papá se ha puesto mal, creo que cuando lleguemos lo vamos a tener que hospitalizar porque lo veo muy grave. Y mi abuelo se queda dormido, Jessica, en el bus. O sea, como agonizando dentro del autobús. A pocas horas de llegar a Lima. Mi abuelo baja del autobús, nunca llegó a abrir los ojos. Desde el tiempo que yo estuve con él, que baja del autobús, lo llevamos al hospital, mi abuelo nunca. De hecho, yo le tocaba la mano y le decía, abuelo, ya estás en Perú, ya llegamos. Y yo le decía, ¿te acuerdas de mí? Y me recuerdo que me apretaba la mano. O sea, hacía un gesto como que sí. O sea, estaba consciente de lo que yo le decía. Mi abuelo baja, como te digo, un poco bien descompensado de salud. El viaje, mi abuelo se le explota una hernia que él tenía de años por todas las horas de trabajo, todas las horas de camino que venía. Y mi abuelo, Jessica, baja el autobús, le brindan la asistencia médica en el hospital y de ahí lo pasamos a un hospital más grande para que lo puedan ver. Y mi abuelo muere en el hospital María Auxiliadora en San Juan de Miraflores. Mi papá me llama y me dice, no sé cómo le vas a decir a tu mamá, pero tu abuelo acaba de morir. Y imagínate la carga, la responsabilidad que yo tenía ante mi familia, que estaba en Venezuela, decirle a todos, mira, mi abuelo acaba de morir, llegó a Perú y murió. Mi abuela, que venía con la esperanza justamente de operarse, todo el trámite se retrasó, el dinero que teníamos para eso lo gastamos en todo el tema del velorio y el entierro de mi abuelo, que también lo cremamos en Perú. Y fue difícil, o sea, los señalamientos, los cuestionamientos de por qué se lo llevaron, muchas personas como... había personas que me decían, yo te lo dije, era peligroso, era riesgoso hacerlo, pero nosotros como familia no teníamos tampoco muchas opciones sobre la mesa. Mi abuela estaba sola en Venezuela y había alguien que tenía que ayudarla con lo que le había pasado a nivel médico. Y no habían opciones realmente. Y esa fue la decisión más rápida que pudimos tomar en ese momento. Y bueno, ocurrió esa tragedia, porque para nosotros como familia fue una tragedia bien difícil afrontar toda la situación. De hecho, las cenizas de mi abuelo todavía siguen en Perú. Esperamos este año ya poderlas enviar a Venezuela con mi abuelita, que de hecho mi abuelita está ahora en Bogotá con mi tía, viviendo allá. Y nada, fue difícil porque mi abuelo vino a representar fue como ese ángel que acompaña a las personas hasta el lugar, y cuando ese ángel ve que la persona está bien, se despide. Y claro, yo esto te lo puedo decir hoy, 2025, Jessica, pero al principio fueron noches sin dormir, uno se castiga a uno mismo, la mente te castiga, te traiciona. Y yo hoy en día lo entiendo así, por conversar con personas que te ayudan a entender, la muerte o las muertes, y te ayudan a entender un poco que a veces las cosas pasan así. Y la gente dirá, wow, qué frío eres al decirlo, pero realmente lo de mi papá tenía que pasar así. No había forma, Jessica, de que yo detuviera eso. Yo, de hecho, cuando pasó lo de mi papá, que me pegó más, yo busco apoyo en una tanatóloga y dijo una palabra que para mí esa palabra engloba todo lo que es la vida. Y ella decía, hiciste lo que pudiste con los recursos que tenías. Yo comencé a entender la paternidad ni siquiera cuando los niños nacieron y más cuando pasé el tema de mi papá. Cuando tú ves que una persona busca todos los mecanismos para salvarse porque siente que va a dejar a alguien desprotegido, tú te das cuenta cómo es la paternidad, no en la teoría, sino en la práctica. Cómo una persona puede esforzarse tanto para salir adelante y darle todo, y cuando tú haces algo y tus hijos se encargan de repetirte escenas que tú viviste, y tú te quedas pensando, dices, esto lo viví yo con mi papá. Y si mi papá me dijo que no, era porque o no le alcanzaba el dinero o no tenía los recursos en ese momento para hacerlo. Y tú dices, esto mismo fue lo que mi papá en un momento me enseñó o mi mamá me quiso enseñar. Y creo que son una de las enseñanzas más grandes que mi papá me dejó antes de irse.
el esforzarse hasta el final. De hecho, cuando mi papá muere, el doctor cuando sale y nos dice, mira, así, nos dijo, si algo les puede servir de consuelo, la muerte de su papá, es que su papá luchó hasta el final. El doctor dice que mi papá se agarraba de las bandas de la cama del hospital como para no irse. Y cuando ya su corazón no pudo más, soltó pues las manos. Y creo que fue una de las enseñanzas más grandes de esforzarse y decir, hasta el último minuto hay que esforzarse para lograrlo. Y creo que eso me ha pasado mucho con los niños y con Ginger, de intentarlo todas las veces que sean posibles y las veces que sean necesarias para lograr lo que uno quiere. De hecho, cuando pasan el tema en el año 2022, que yo soy elegido como delegado de la juventud, de hecho soy el primer joven venezolano elegido como delegado de la juventud venezolana en Perú, representando la migración, y tengo la invitación de ir a los Estados Unidos para presentar justamente como un informe de la situación de los jóvenes venezolanos en Perú. Mi papá de hecho me ayudó a comprar la ropa y todo para irme, a mí me niegan la visa, y mi papá me dice, no importa, inténtalo todas las veces que sea necesario. De hecho, hace unos meses fui otra vez y me lo volvieron a negar. Y me acordé de lo que mi papá me dijo en aquel momento. Me dijo, no importa, inténtalo todas las veces que sea necesario. Y nada, así pasó en ese momento. Primero agradecerle a mi papá, donde quiera que esté, porque hizo un buen trabajo, no solamente conmigo, sino con todos mis hermanos. Le agradezco por la enseñanza. Mi papá no era un hombre de dar consejos, ni sentarse a hablar con nosotros, ni nada, pero mi papá era mucho el hacer, el enseñarnos con su vida. De hecho, cuando mi papá muere, es que tú comienzas como a entender todo el esfuerzo que una persona puede hacer para que tú estés bien. Y una de las cosas, cuando mi papá nos toca, yo paso con mi hermana a entregarlo al lugar donde le hacen la cremación, solamente le tomé la mano y le dije, gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Yo creo que era la única palabra que podía decir, no tenía nada que reprocharle. Una persona que se esforzó toda su vida por trabajar, llegaba de madrugada del trabajo, en su camión. Mi papá tuvo múltiples trabajos. De hecho, él toda la vida trabajó en un camión haciendo mandados de entregas a empresas, trabajó en unas minas. Mi papá tuvo un accidente que se quemó todo el cuerpo completo. Y aún así mi papá, con su cuerpo quemado, siguió esforzándose para trabajar. De hecho, eso fue como los 30 años, más o menos tenía yo esta edad, cuando mi papá tiene ese accidente. De hecho, se retira de esa empresa de minas y empieza a emprender un mundo, teniendo camiones, alquilando sus camiones, después un autobús, después en un carro vendiendo cosas para bodegas. Solamente yo le puedo hacer a mi papá gracias por todo lo que hizo por nosotros. Yo creo que esa fue su mayor demostración. De hecho, mi hermana viene a Perú justamente a encontrarse con mi papá. Pero, y se lo decía a mi hermana hace poco, tú tienes que entender que más que mi papá quería que tú vinieras, era que mi papá quería que estuviéramos juntos de nuevo, como siempre crecimos nosotros 6, siempre juntos. Entonces mi papá se encargó de que tú vinieras y este momento tan duro que nos tocó vivir, lo viviéramos juntos como familia. La iniciativa Chamos que Estudian nace en el año 2022 justamente con el tema de cuando fui delegado de la Juventud a la OEA, yo tenía que presentar un proyecto y yo dije, el único proyecto que yo sé que puede ser positivo y para que estas personas que no conocen la migración venezolana desde la juventud entiendan que hay jóvenes venezolanos que no pueden estudiar o no tienen los recursos necesarios para comenzar a estudiar en la universidad. Comienzo a levantar una base de datos y me llevo a la sorpresa de muchísimos jóvenes con deseos de estudiar, jóvenes que han sido denigrados, han sido excluidos simplemente por el hecho de ser venezolanos.
jóvenes que como no tienen no tienen un documento apostillado desde Venezuela, se les ha negado el derecho a la educación, algo que es primordial para una persona, el derecho a estudiar. O sea, no es un favor que tú me das cuando me das un cupo en la universidad, es un derecho que tú tienes que darme. De hecho, y quiero comentarte en primicia, Jessica, que estamos ahorita trabajando con un grupo de abogados en una propuesta de ley para la modificación de la ley de Pronavec, donde se pueda permitir en esta modificación la inclusión de un 5% de extranjeros en estas becas de créditos, ni bien ya tengamos el visto bueno de los abogados que nos están apoyando a la redacción de esta modificación de ley. La vamos a presentar ante el Congreso de la República del Perú para que sea debatida y nuestros jóvenes venezolanos tengan acceso a esos créditos financieros como lo tienen muchos peruanos en el país. Hoy en día me he puesto como escudo, y no quiero con esto sonar como un superhéroe, pero me he puesto como escudo para los jóvenes venezolanos. Yo de hecho todos los espacios donde voy hablo de los jóvenes venezolanos. Trato siempre de decir algo o de los jóvenes en global o de los jóvenes con los cuales yo ahorita tengo una responsabilidad, porque les he hecho una promesa y le dije hace poco, cuando estuvimos reunidos aquí en el Parque de la Pera, le dije, lo vamos a lograr. ¿Cuándo y dónde? No lo sé, pero lo vamos a lograr. Y tengan la certeza de que yo me voy a esforzar hasta el último segundo de mi vida para lograr que ustedes tengan acceso a una educación digna como cualquier persona la debe tener. La educación es un derecho. Al Perú le digo gracias por todas las oportunidades que me ha dado, pero también le pido al Perú que nos entiendan a los venezolanos, que tengan un poco de empatía, sean empáticos con los jóvenes. Yo no sé qué siente una persona cuando ve a un joven limpiando vidrios en la calle. Yo no sé qué siente una persona cuando ve a un joven de 18 años trabajando como mozo, que no critico el trabajo, porque todo trabajo dignifica. Pero a esa edad yo estaba estudiando. Yo quisiera que esos jóvenes a esa edad que están ahorita saliendo de la etapa de la secundaria tengan ese deseo de decir, de aquí voy a estudiar a la universidad, de aquí voy a estudiar en un instituto. Y tengan esa oportunidad que en algún momento a muchos extranjeros se les abrió en Venezuela. Y tengan la oportunidad de estudiar. Algo tan básico que es estudiar. ¿Sabes qué es difícil que a un joven le corten la inspiración de estudiar en un país? Y tenga que regresarse tal vez a Venezuela o tomar caminos como la selva del Darién, o ser víctima de trata de personas, o ser víctima de la prostitución, o ser víctima de la delincuencia. A eso riesgo está nuestra juventud venezolana hoy en día en el Perú. Le agradezco por la familia que tengo, por las oportunidades que me ha dado. Yo me considero que he sido un hombre exitoso en este país. Creo que lo he logrado. Me faltan muchas más cosas por lograr, pero le doy gracias a Dios por conocer a mi esposa, a mis hijos, porque mi familia está bien hoy en día. Mi hermana y mis hermanos que llegaron hace poco están bien, los veo tranquilos, y el Perú viene a representar esa segunda oportunidad que la vida te da para comenzar de nuevo. Y a muchos nos las ha dado, a otros no le ha ido tan bien, pero a muchos nos dio una oportunidad de volver a soñar. Cuando el país se nos venía encima, y venir al Perú y ver las oportunidades que este país nos pudo brindar en algún momento, o las sigue brindando en los momentos, es como volver a soñar. Decir, sí voy a poder porque se va a lograr.